Cuando pensamos que Milei es un loco, yo creo que no es un loco. Milei es un perverso. Esto cuando infunde el odio hacia el otro, la otra, el otro, termina en crímenes de odio. Creer que porque vos sos una persona travesti trans, tu vida no importa. Hay una retirada del Estado, falta de políticas públicas, no tenemos redes de contención porque solamente hay un solo modo de ser en el mundo. Eso va de manera contraria a lo que uno va sintiendo. Yo le pregunto a todos los heterosexuales que me están viendo, ¿cuándo se dieron cuenta que eran heterosexuales? Digo, ¿hay un momento que uno se levanta y dice soy heterosexual? No. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Acá estamos arrancando otra vez Contame acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Y como ustedes saben, siempre tratando de indagar, de meternos en algunos temas que pueden ser incómodos, que pueden ser polémicos, o, bueno, en algunos casos que resultan reivindicaciones y que nos parece vale la pena poner el acento. En este caso vamos a hablar de las diversidades y esto de, bueno, meternos en la vida del otro, de la otra, del otro, en su sexualidad, en su aspecto. Esto pasa y sigue pasando y pareciera que estamos, o por lo menos es mi sensación, que estamos en una etapa de retroceso en cuanto a respetar los derechos de los demás. Pareciera que ese es el escenario y pareciera que este escenario tiene que ver con, bueno, por un lado las redes sociales, por otro lado un gobierno que fomenta la discriminación, que fomenta el destrato y en muchos casos también a través del insulto y la descalificación. Hablamos de la gestión libertaria respecto, por ejemplo, al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, que eliminó porque considera que se trataba de un área que otorgaba privilegios. Bueno, vamos a hablar de los privilegios también, de los privilegios que muchas veces tienen o tenemos los heterosexuales respecto a quienes tienen otra sexualidad. Vamos a hablar y a recibir con mucho agrado a Claudia Vázquez Aro. Ella es la presidente de OTrans Argentina. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Verónica. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias, todo bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos retrocediendo? Digo, me refiero en particular a lo que está pasando a nivel nacional con las minorías en general, ¿no? No solamente con las trans o con los trans. ¿Qué es lo que nos está pasando? Unas minorías que no son minorías, sino que son mayorías. Imagínate, la mitad de la población es pobre y entonces el cuestionamiento al concepto de minoría, creo que tenemos que pensarnos siempre en términos más amplios, más colectivos, ¿no? Porque la exclusión históricamente la han encabezado las mujeres, ¿no? Las mujeres, las personas de pueblos originarios, de la diversidad sexual, las lesbianas, los gays, las travestis, las trans, las personas de género binario, las afrodescendientes, los migrantes. Entonces, si sumamos todas esos colectivos, somos una gran mayoría. Exacto, ¿no? Los discapacitados, también, ¿no? También tan maltratados en esta etapa. Tal cual, los jubilados, las jubiladas. Bueno, este gobierno nos ha dado muestra clara, no solamente lo perverso que es, sino que en definitiva no tienen ningún tipo de resquemor frente a implementar políticas, por un lado, de financiamiento, de ajuste, pero también de mano dura, ¿no? Y te escuchaba a vos en tu introducción decir cómo no solamente se eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, planteándolo, pensándolo en términos de un privilegio. Bueno, a mí me parece que hace poquito fue la marcha de Capital Federal y siempre tanto los políticos, digo, desde Milei y todos sus ministros y sus funcionarios de primera línea tienen como esa idea, en principio, de descontextualizar las luchas, banalizándolas, acuñando el concepto de privilegio, cuando me parece que es necesario resituar qué entendemos por privilegio. Para las travestis y trans puntualmente y para las personas de la diversidad sexual, no es un privilegio reclamar derechos porque las sociedades se han fundado en términos no solo patriarcales, sino heteronormativos, ¿no? Sí, también pienso, Claudia, en que muchas veces no se percibe desde la comodidad de la heterosexualidad lo que es la vida de alguien que transita hacia, bueno, su verdadera identidad, ¿no? Digo, familias que te desplazan, que te rechazan, porque, bueno, parte de ese machismo también está enraizado en las familias de todos y todas. Bueno, y ese es el resultado, por un lado, del modelo de sociedad. Y cuando decimos que quien viola los derechos humanos por acción u omisión es el Estado. Y en ese sentido es el Estado quien a través de políticas públicas, la ausencia de políticas públicas o de herramientas, por ejemplo, como códigos de faltas y edictos policiales, criminalizaron en este caso las identidades trans. Por ende, el Estado tiene una deuda histórica
con el colectivo travesti trans en términos de reparación. Cuando nosotras, bueno, nuestra marcha de este sábado 9 acá en La Plata, que por primera vez va a ser en Plaza Moreno, Sí. la consigna principal es reparación para travestis y trans mayores de 40 años. Claro. ¿No? Y tiene que ver con esto. El Estado fue quien nos persiguió. El Estado fue quien, violó nuestros derechos humanos. Los excluyó del mercado laboral. Tal cual. O sea, la falta de políticas públicas implica, por un lado, que nosotros no tengamos una red de contención desde el Estado. Pero también, esto cuando escuchamos a Milei, por ejemplo, que infunde el odio hacia el otro, la otra, el otro, no solamente está instalando discursos de odio, sino que sabemos, quienes pertenecemos a la diversidad sexual o a los sectores más vulnerados, que eso termina en crímenes de odio, por ejemplo. Exacto. Creer que porque vos sos una persona travesti trans, tu vida no importa. Y entonces no importa, por un lado, no solamente ridiculizándote, discriminándote, sino deshumanizándote, y en el último eslabón es el aniquilamiento. Nos olvidamos de casos gravísimos. Ahora me viene a la cabeza la pareja de mujeres, eran 4 mujeres en Barracas. Sí, el triple lesbicidio en Barracas. Es terrible que no estemos prestando atención a que esas cosas ocurren. Digo, ocurrió en la ciudad de Buenos Aires y sin embargo pasó una persona detenida como si eso no tuviera que ver con todo esto que se va armando. Bueno, ¿no? esto no es un hecho aislado. Bueno, ahí se inscribe una vez más como por un lado el de financiamiento, no solo del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, sino también del INADI. Claro. El INADI como una institución contralor que controla incluso a los funcionarios públicos. Digo, ahí hay algo que a mí me preocupa muchísimo, es que cuando pensamos que Milei es un loco, yo creo que no es un loco. Milei es un perverso y él sabe muy bien lo que vino a hacer. Y viene a representar a un sector, ¿no? Tal Que cual. es lo más lamentable. Sí, y un sector que lamentablemente para mí es un sector muy reducido de la sociedad civil. También del otro lado está la sociedad que por falta de información, por falta de conocer la vida real de las personas que hemos sido excluidas, muchas veces, bueno, o no investigan, o, bueno, sabemos muy bien el poder de la palabra que tiene un presidente o alguien que tiene una responsabilidad política. ¿Crees, Claudia, que es ignorancia? Digo, escucho permanentemente eso de, bueno, si vos elegiste ser mujer, si vos naciste en un cuerpo de hombre y de un día decidiste, digo, como si fuera tan fácil, ¿no? Que uno se levanta un día a la mañana y dice, bueno, yo ahora voy a ser mujer. Claro. U hombre. Claro, mira, siempre nos preguntan, ¿cuándo te diste cuenta que eras así? Y yo, la pregunta que siempre les retruco a los ¿Cuánto otros... tiempo sufrí esa transición? Por un lado eso, pero por otro lado también yo la pregunta le doy vuelta siempre en términos pedagógicos. Yo le pregunto a todos los heterosexuales que me están viendo, ¿cuándo se dieron cuenta que eran heterosexuales? Sí, o cuando alguien te preguntó. O en todo caso, ¿no? ¿cuándo uno sabe que es heterosexual? Digo, ¿hay un momento que uno se levanta y dice soy heterosexual? No, digo, es un devenir que tiene que ver con, bueno, está bien, uno nace con un sexo asignado al nacer que se puede corresponder o no, ¿no? Con el nombre que le asignan cuando uno nace. Ahora, pensar que la heterosexualidad es algo que tiene que ver solamente relacionada con lo biológico es no dar cuenta de todas las prácticas culturales que nosotros atravesamos como sujetos históricos. Sí, y además ¿no? es tampoco entender, me parece, ¿no? Las contradicciones que se deben plantear, ¿no? Sí, Cuando sí, uno sí. empieza a tener sentimientos que probablemente no son los heteronormales. Y el sufrimiento que ese transcurrir genera también. Bueno, en este último tiempo vemos cómo hay estudios incluso que se han relevado, diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero incluso organismos internacionales de derechos humanos, sobre una alta tasa de suicidios en jóvenes de la comunidad LGBTI+. Claro. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando no solamente hay una retirada del Estado, falta de políticas públicas, donde solamente, desde el presidente, se empieza a incrementar los crímenes de odio, sino en nuestras propias familias no tenemos redes de contención porque solamente hay un solo modo de ser en el mundo. Y entonces, bueno, eso va de manera contraria a lo que uno va sintiendo, ¿no? ¿Crees, Claudia, que estamos retrocediendo? Digo, porque no quiero cuestionar ni que parezca que uno cuestiona esto de celebrar el sexo del bebé. Viste que ahora se está estilando mucho eso de si es nena o es nene. Yo pensé que habíamos evolucionado en eso. Me pareció que había un momento donde ya uno no decía, che, es nene o nena, te regalo celeste o rosa. Creía que eso realmente, o por lo menos esa era mi sensación. Sin embargo, veo que en eso, que hasta es un festejo, que puede parecer inocente, también tenemos algún retroceso.
Mira, yo lo veo y siento que muchas veces vivimos en microclimas, que si bien es cierto, avanzamos en términos de leyes, pero lo que cuesta muchísimo son las prácticas culturales. Yo creo que ahí nos falta muchísimo todavía dar la disputa. Claro. No solo desde la producción de conocimiento, sino siempre digo, la salida es a través de la educación. Porque es como desde la educación, y no lo digo la educación formal cuando vamos al colegio, a la escuela, a la universidad, digo la educación desde nuestras propias familias. Los niños nacen sin ningún tipo de prejuicios. Exacto. Somos los grandes quienes les vamos enseñando a discriminar, a ser violentos, y recientemente estamos viendo cómo hay un incremento de la violencia, incluso de pibes y pibas en los colegios. Pero esos pibes primero son educados en sus casas, en entornos violentos. Entonces, así como sabemos que la discriminación es algo que se aprende en la cultura, nosotros tenemos que ver cómo generamos desde lo pedagógico, ¿no? Cómo deconstruimos esos discursos violentos para hablar incluso de entornos más igualitarios, más inclusivos, bueno, donde podamos abrazarnos y celebrar la diferencia, celebrar la diversidad. Claudia, me quedo esto que me decías, lo de la marcha del 9 y de pensar en las personas de más de 40 años que probablemente ya fueron discriminadas de sus familias, de sus escuelas, de su grupo de amigos, de su barrio, porque también hay que transitar el barrio, migrás de tu barrio, claro, bueno, uno conoce. O te vas de tu pueblo, de tu ciudad, dejas de ver a tu familia. Ahora, esa es una parte extremadamente dolorosa. Claro que ahí no hay ningún privilegio. Ahora, tampoco hay en el mercado laboral. Digo, es la misma discriminación que sostenidamente la transitas durante toda tu vida. Bueno, decía, habíamos avanzado en términos de derechos con la Ley de Identidad de Género 2012, Ley de Cupo Laboral 2015 en provincia y 2021 en Nación. Bueno, ni bien asumió mi ley, se despidieron a más de 150 compañeras travestis y trans que estaban empezando a incorporarse en el mercado formal de trabajo. Entonces, empezando ahí a pensar un futuro. Tal cual, el trabajo para nosotros es un ordenador de nuestra vida y nuestro proyecto. Entonces ahí vemos cómo hay un retroceso exponencial en un colectivo que históricamente ha sido vulnerado, ¿no? Entonces... ¿Y cómo se sobrevive? Porque se sobrevive, digo, ¿cómo pagas el alquiler? ¿Cómo, bueno, lo mínimo para vivir, la comida, de no tenés trabajo? Digo, muchas sabemos, es la prostitución la única salida. Entonces después también se las corre o las corre la policía digo, es como un círculo casi perverso. Te discrimina y además te persigue. Claro, vos fíjate que después de haber atravesado un proceso de dejar prácticamente un tipo de vida de estar en la prostitución y luego ingresar en un trabajo, volver a la prostitución, es una revictimización que la verdad muchísimas compañeras lo sufren y lo comentan, pero una vez más para ellas la prostitución no es una elección, sino es una imposición. Por un lado, por la falta de políticas públicas del Estado Nacional, en este caso de todos los despidos que hizo Javier Milei, ni bien asumió, y por el otro lado de los mercados, ¿no? Donde se ve muy bien que el cuerpo travesti, el cuerpo trans o de muchas mujeres se cosifica y puede prácticamente ser hasta incluso comprado en términos de placer, y sabemos muy bien que ahí nosotras hemos dado una batalla, pero que la batalla aún sigue siendo cada vez más compleja. Claudia, ¿cómo ves también esto de, vos decías, aquellas que se quedan sin este trabajo en el Estado? Porque el sector privado nunca asumió ese compromiso de eliminar la discriminación. ¿Cómo lo ves en la provincia de Buenos Aires? ¿Se nota ese contraste? Digo, porque evidentemente hay dos proyectos claramente antagónicos. Sí, hay dos proyectos totalmente distintos y sabemos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si bien es cierto, el cupo laboral se empezó a implementar, obviamente no está implementado en la totalidad, pero ninguna de las compañeras ha perdido su puesto laboral. Claro. Eso hay que decirlo. También hay que decir que es la primera vez que nosotras organizamos la marcha en la Plaza Moreno, donde históricamente esa plaza fue vedada para nosotras porque tenía la gestión del municipio, estaba hasta el año pasado en manos del intendente Julio Garro, quien nos prácticamente... Porque era funcionario del gobierno de Milei, ¿no? Tal cual, que fue su funcionario y que la verdad para nosotros es un hecho histórico también de que el único Ministerio de la Mujer, de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, como único bastión, esté con nosotras trabajando de manera articulada, porque de hecho vamos a presentar junto a ellos la primera Expo Diversidad, y entonces nos parece siempre importante que el Estado esté garantizando los derechos, por un lado, y por el otro escuchando los reclamos de las organizaciones de
la sociedad civil. Así que nosotros tenemos un compromiso enorme ahí para cuidar lo que tenemos, pero para empezar a pensar también de qué modo seguimos reclamando que nuestros derechos no se vulneren a nivel nacional. ¿Cómo es posible hacer entender esto de, bueno, no son privilegios? Pensaba, y lo hablábamos también fuera del aire, el sistema sanitario, ¿no? Ir a atenderte a un hospital y toda la complejidad que se presenta con un trámite que para cualquiera de nosotros debería ser normal. Ir, bueno, a hacer una consulta. O pienso en un centro de documentación, o pienso en tramitar una jubilación. Mira, las sociedades están fundadas bajo patrones heteronormativos. Las leyes están, el Estado provincial lleva a cabo Ley Micaela y otras leyes que alcanzan a profesionales o funcionarios de toda la provincia, en el caso de la provincia, pero siempre hay algo que se filtra que tiene que ver, por un lado, con el desconocimiento o todavía una fuerte resistencia a entender de que las personas de la diversidad, tanto travestis, trans, gays, lesbianas, bisexuales, existimos. Entonces, es una disputa constante, pero sobre todo yo siempre apelo a una salida primero pedagógica. Digo, esa es clave porque, bueno, es necesario que también no solamente se conozca las leyes, se difundan, sino que también el mismo colectivo conozca sus derechos. Claro. Pienso en las redes sociales también. El presidente hace algunos días dijo que él el presidente Milei dijo que él el contacto con la gente lo tenía a través de las redes sociales. Yo, la verdad que leo X, Twitter, y me da a veces miedo pensar que hay tanta gente que puede manifestarse de esa manera con alguien que es diferente. ¿Vos también lo sentís, lo ves? Sí, yo noto que cada vez, vos sabés que yo nunca lees los comentarios. Leo los comentarios. No hay que leerlos, es un consejo para todos y todas. No hay que leerlo porque, digo, imagínate en alguien que ya prácticamente ha vivido muchos años de pelearla. Exacto. Ni hablar. Entonces yo creo que, por un lado, es una cuestión de autocuidado. Digo, autocuidado porque tiene que ver también con la salud mental, que muy poco se habla de todo lo que ha implicado en nosotras, el no solamente haber sido perseguidas, el haber sido patologizadas por la medicina, judicializadas por el derecho, y eso tiene consecuencias a largo plazo. Entonces yo creo que la única manera de dar la discusión es cara a cara. Yo pienso que dar una discusión a través de una red social, en definitiva, hay mucha gente, digo, o que desconoce o que también larga su propia bronca ahí porque quizás cara a cara no lo puede resolver. Entonces yo no le doy mucha importancia a esas discusiones, de hecho nunca leo nada, que digan lo que quieran, que se cansen. Yo pienso que no quiero... Ahora, ¿de dónde sale? Yo digo, alguien que se pone a escribir frente a una computadora, eso es lo que a mí me... Digo, en cuanto a las diversidades, pero también a otras violencias que aparecen en las redes sociales. Digo, ¿de dónde sale? Digo, a mí no se me ocurriría ni 10 minutos, ni 5 minutos ponerme a escribir las barbaridades que uno escucha o que lee. Hay ahí un caldo de cultivo de... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, digo, no es lo mismo que lo diga alguien... no sé. Sí, con nombre y apellido. Claro, que de manera anónima. Pero por otro lado también yo pienso que estamos en un momento de la posverdad que donde, por ejemplo, el presidente sale a decir algo y cierto sector lo acompaña. Ahora, de eso a la realidad hay un abismo de diferencia. ¿No sentís eso en la calle? No, no lo siento. No lo siento por ahora. Sí, en algunos casos que para mí no son aislados, pero particularmente yo creo que los lugares que transito y la gente con las cuales estoy acostumbrada a relacionarme, yo no veo tanto resentimiento o tanto caldo de cultivo para potenciar el odio. Sí hay que estar alertas porque sabemos que en boca del presidente o de algún ministro eso cobra otro tipo de relevancia. ¿Creíste en algún momento que un presidente de la nación se podía manifestar de esa manera? O pienso en Berti Venegas Lynch, el diputado nacional libertario, que el otro día comparó la marcha del orgullo con tener un lindo auto. Claro. No, la verdad que, a ver, ¿qué ocurre con esos discursos? No entienden nada. Yo pienso que ellos sí entienden, en el sentido de que lo que intentan es, por un lado, descontextualizar nuestra lucha, por otro lado, banalizarla, cuando en definitiva lo que tenemos que hacer en los medios de comunicación como hoy es contextualizarlo. Digo, el orgullo para las personas de la diversidad sexual es una respuesta política en una sociedad que nos ha educado para tener vergüenza de quiénes somos. Entonces, en esa dimensión del orgullo, nosotras estamos orgullosas de ser travestis, putos, trans, lesbianas, pero porque nuestra sociedad está fundada bajo patrones heteronormativos. Vos no has visto ninguna marcha de heterosexuales porque no lo necesitan. Claro que no. Ellos han nacido con Ahora, tampoco se autoperciben privilegiados. Ah, no.
¿no? Y tener la vida más fácil y allanada, digo, porque Claro. si yo voy al médico, hola, soy mujer, mi cuerpo se identifica Claro. con mi documento, Exacto. bueno, señora, no tenga ningún problema. Ahora, Claro, no un cuerpo entendemos eso travesti, como un privilegio. exacto. No, tal cual. Bueno, es que porque han naturalizado prácticamente todas esas prácticas, no valga la redundancia, porque nadie se cuestiona, por ejemplo, que una feminidad trans o una mujer trans vaya a un urólogo. Claro. Digo, eso no está pensado. Eso ocurre cuando una va al consultorio. Claro. Ahora, bueno, es un privilegio porque la sociedad está hecho nada más y nada menos a su imagen y semejanza de pensar la heterosexualidad como una norma. Entonces, el problema es cómo nosotras tenemos que luchar y cada lucha, cada conquista implica, bueno, un acto de ocupar la calle, ocupar la escena de lo público. Después, cada uno después sabe cómo va a reclamarlo. Digo, es otro tema. Si va vestido o no va vestido. Ahora, el reclamo es un reclamo político. Ahora, hablando de política, la marcha también es política. Tal cual. La marcha del 9, como fue la Tal cual. marcha que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, también sería interesante que se sumaran todos y todas, ¿no? Porque si no, pareciera que únicamente uno debería participar si sos gay, lesbiana, trans. Bueno, no. Verónica, vos das en el clavo. Mira, nuestra marcha se inscribe en un paradigma participativo y no representativo solamente. Claro. Porque no es que solo la marcha tiene que representar a gays, a lesbianas, a bisexuales, intersex. No, la marcha nos tiene que invitar a participar a todos como Sí, sociedad. a los que queremos que no nos importe cuál sea tu sexualidad, No, no. simplemente que seas buena persona. No, o sea. pero sobre todo porque tenemos que entre todos derribar los prejuicios que se han construido históricamente hacia nosotros. Y si nosotros queremos vivir en una sociedad donde no la discriminación no termine con crímenes de odio o travesticidios, nosotros como sociedad tenemos que resarcir todo el daño que han hecho otros como sociedad. Porque digo, siempre digo, este mismo ejemplo ya es como trillado, pero siempre yo lo traigo a colación. Para que en Argentina exista una dictadura cívico-militar como la última, digo, no solamente estuvieron los militares, que por supuesto ellos tienen toda la responsabilidad, pero también cierto sector de la sociedad civil acompañó. Acá, para que nos discriminen a nosotras y nos excluyan, no solamente ha tenido que ver con una política pública y con el Estado, sino en cómo cada ciudadano y ciudadana, cada vecino y vecina ha contribuido al estigma y hacia la discriminación por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de ¿Le género. has preguntado alguna vez a alguien que te ha discriminado por qué? Es que no, cuando he preguntado no tienen respuesta. Claro, me hago el sota. Claro, o la sota. Hasta que, yo pensé, la verdad, que vos, bueno, no, yo tengo familia, tengo sueños, me pasa lo mismo que te pasa a vos. Entonces digo, es más, hay mucha gente que siempre le pregunta, ¿te aseguro que vos nunca te cruzaste con una travesti? Yo a mis alumnos les pregunto lo mismo. Mis alumnos me dicen, claro, profesor, es que yo he cursado... Es el prejuicio que se armó. Exacto, hay un prejuicio que parte, obviamente, el prejuicio es eso, un juicio previo sin conocerte. ¿Por qué? Porque hubo alguien que nos dijo que, en definitiva, ser travesti era algo malo. Imagínate que yo de chica hasta tenía miedo a las propias travestis. ¿Por Claro. qué? Porque en mi cabeza me habían metido que era algo malo. Claro. Entonces, cuando tuve que luchar, por un lado, contra mi prejuicio sobre mí misma, y me di cuenta que eso es producto de los discursos, de la televisión, de la sociedad, de los vecinos, y que eso llega a tu familia, después te das cuenta que eso hay que desmontarlo. Sí, además pienso, Claudia, esa transición en general se da en familias que también están atravesadas por esta misma cultura de la discriminación. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí se complica. Tenemos muchas deudas, por supuesto, tal cual, pero yo pienso que... Pienso en la escuela, por ejemplo, sí, ¿no? Y yo creo también algo muy importante que no quiero dejar de decirlo en esta entrevista, es que creo que las personas de la diversidad, o la mayoría de personas que conozco, que son muy pocas, que no han sido excluidas de su casa y han tenido esa contención de su familia, son las que prácticamente han podido trascender a otros lugares. ¿Por qué? Porque han estado acompañadas. Claro, Yo pienso que por eso... sus afectos. Los afectos Y no es lo más expulsadas. exacto, es lo más importante que debe existir. Y esto es un mensaje para todas las familias que en este momento seguro nos están escuchando y que están expulsando a un niño, una niña, un niño, un joven por ser parte de la diversidad sexual. Pero aún así, tenemos que pelear por todo, por cupo laboral, tenemos que pelear porque nos respeten nuestros derechos, pero también tenemos que pelear por la participación política. Y Argentina ha tenido un avance enorme en términos de leyes, pero aún todavía, por ejemplo, no tenemos ni siquiera a ninguna diputada, a ninguna ministra, a ninguna que ocupe, travesti trans que ocupe un rol de decisión política, porque creo que en esos lugares también hay que estar, en la academia, ese es el en todos los punto lugares. de representatividad, que no es un privilegio. Exacto. Digo, ¿quién mejor que ustedes para
representarse, digo, pero bueno, evidentemente también ha pasado con el cupo, con el 50% Sí, de mujeres, hombres sí. y mujeres. Digo, es tan difícil porque evidentemente también tiene que ver con la cultura machista. Todo. Tal cual, sí. Sí, coincido y creo que, bueno, que son procesos, a pesar de que el contexto es desolador, yo siempre creo que lo que no podemos bajar nunca es los brazos y que siempre la salida es colectiva, y yo siempre le digo a las compañeras, que al menos me toca en algunos lugares de organización, de compañeras de la diversidad, tanto travestis, trans, es que la salida es colectiva y nosotras tenemos que estar organizadas para la acción, para la lucha y para seguir no solamente defendiendo lo conquistado, sino ir prácticamente por lo que aún falta. Claudia, te agradecemos muchísimo. Vamos a estar el 9 en Plaza Moreno a las 5 de la tarde. La marcha es a las 5 y a las 14 empieza la Feria Expo Diversidad. Me encanta. Tenemos que estar todos y todas. Todas y todas están convocadas para el sábado 9 de Muchas noviembre. gracias, Claudia. Gracias Siempre eternamente agradecidos de que nos vengas a visitar. Gracias. Nosotros, bueno, vamos a estar, los estamos convocando, les estamos convocando para que se sumen el próximo 9 en Plaza Moreno a las 2 de la tarde, la Feria de las Diversidades, para que todos apoyemos, para que no haya discriminación, para que todos busquemos la felicidad, el crecimiento, el desarrollo, sin que te importe qué hace el otro cuando pasa a la puerta de su casa, tampoco su aspecto. Bueno, sabemos que tiene que ver con la tolerancia y tiene que ver con lo que decía al principio, les heterosexuales deberían tener conciencia de sus privilegios. Cuando vas al banco, cuando vas a hacer un mandado, cuando vas a la escuela, cuando vas al médico, ser heterosexual siempre es más fácil. Y las diversidades no es una decisión, como decía Claudia, que se toma de un día para el otro. Me levanto a la mañana y de repente creo que me voy a vestir de mujer. Es una transición difícil, dolorosa, que necesita el acompañamiento de las familias, pero también de todos nosotros. Nos vamos a volver a encontrar, como lo hacemos siempre, acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, tratando de profundizar un poco en los tiempos de la televisión algunos temas que nos parecen interesantes. Nos encontramos acá, siempre en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Les vamos a estar esperando. Chau.